Así que en esta temporada vamos juntos a analizar por lo menos los 3 primeros capítulos del primer libro de la Biblia. Aquí vamos a encontrar la base sólida de todas nuestras creencias. Aquí vamos a encontrar el propósito de nuestra existencia y lo más extraordinario. En Génesis ya vamos a encontrar el plan de salvación. Así que eres bienvenido tú que estás allí del otro lado, sintonizando y acompañando siempre este programa. Esta es una nueva temporada. Obviamente en cada una nosotros estudiamos diversos temas o diferentes libros de la Biblia. Ya analizamos libros proféticos, algunos libros poéticos, ya analizamos temas específicos, mas durante esta temporada nos centraremos solamente en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Y a través de esos capítulos vamos a ver cómo se fundamenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra salvación. De la perfección a la tragedia, de la tragedia a la esperanza, y esa esperanza, la restauración final. Bienvenido, tú que estás allí del otro lado. Bienvenido a una nueva temporada de Biblia Fácil. Quiero comentarte que esta es una temporada muy especial. Tenemos nueva temática, más también tenemos participantes de tierras muy lejanas que dejan sus actividades, hacen un alto a sus tareas para poder venir hasta Estudios Centrales, aquí de nuevo tiempo, para que juntos podamos estudiar la Biblia. Y esta vez, aquí tenemos países representados que no hemos tenido probablemente en temporadas anteriores. De manera breve, permíteme presentarte a los participantes que nos acompañan durante esa temporada. Y aquí yo voy a comenzar presentando, aquí a mi lado derecho, en la parte superior, está José Antonio Hernández. Él es jubilado y excombatiente de Malvinas. Él representa Argentina. Que Dios te bendiga, querido José Antonio. Bienvenido. Mi nombre es José Antonio Hernández. Soy de Argentina. Soy jubilado. Me he jubilado trabajando en la pesca. También soy veterano de guerra. Soy submarinista también. Digamos, y bueno, tengo 2 hijos, mi señora, 2 nietos. A su lado, allí en el centro, tengo a Anet Paola Alejandra Martínez. Ella es cirujana dentista y representa a Guatemala. Me parece que es la primera vez que tenemos Guatemala representado aquí en el programa. Soy Anet Paola, vengo de Guatemala. Y pues soy cirujana dentista. He recorrido muchas horas de vuelo, es cansado, es un poco incómodo también, pero creo que el estar acá, pues compensa todo eso. Muy bien, y también quiero presentar a Joan Manuel Quesada. Él es ingeniero ambiental y también representa a Guatemala. Me llamo Joan Manuel Quesada Sáenz. Vengo de Guatemala y soy ingeniero en gestión ambiental de profesión. Me siento bastante emocionado porque había tenido la oportunidad de ver estos programas a través de YouTube. De hecho, he aprendido bastante acerca de los diversos temas y eso ha contribuido a fortalecer mi conocimiento acerca de las Escrituras y también mi conocimiento y mi fe en Dios. Tenemos 2 representantes de Guatemala aquí en esta temporada. Aquí en la parte inferior yo quiero presentar a Eduardo Medina del Toro, auxiliar de producción, y viene desde Cuba representando a Cuba. Yo, Eduardo Medina del Toro, vengo desde Cuba y allá mi trabajo era trabajar de tapicero, o sea, fabricar muebles tapizados con vinil y esas cosas, ¿me entiendes? Aquí a su lado está Cela Clavel Martínez, también auxiliar de producción,
y ambos representan a Cuba. Soy de profesión abogada, más estoy ahora trabajando como auxiliar de producción en una fábrica que se dedica a hacer bobinas de papel y cosas así. Es algo nuevo, novedoso para mí, porque ya conocía sobre la iglesia adventista, pero no la dimensidad que tenía, porque allá en Cuba no, es totalmente diferente. Entonces tenemos Cuba, Guatemala y Argentina. No sé el país donde tú estás allí acompañándonos, más qué bueno que durante esta temporada tengamos países que antes no teníamos aquí representación, por lo menos en el programa obviamente, y hoy tenemos el grato placer y alegría de poder tenerlos aquí. Muy bien, vamos a comenzar una serie muy especial basada en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Génesis es un libro extraordinario porque es el libro de los comienzos. Aquí nosotros encontramos la manera como fue creado nuestro planeta, no solo el planeta, sino también el universo y el propósito de nuestra existencia. Vamos a detenernos por lo menos en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Aquí vamos a encontrar cómo el mundo va de la perfección a la decadencia, al pecado, pero también del pecado a la esperanza. Y en esa esperanza vamos a encontrar la salvación que Cristo nos ofrece. Vamos a abrir la Biblia y antes hacemos una oración. Oramos. Querido Dios, tu palabra está abierta, mas también nuestro corazón está dispuesto para poder comprender esta verdad. Que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, pueda guiarnos para poder comprender aquellas verdades que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, por cada participante en esta temporada, más también por aquellas personas que están desde casa acompañando. Que juntos podamos tener esta experiencia linda de esperanza y de fe basada en tu palabra. Danos tu bendición, coloca esta verdad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 29 o 27 en el Nuevo Testamento, de los cuales todo comienza con Génesis. Génesis es el libro de los comienzos y Apocalipsis es el libro final. En Apocalipsis se dice que desembocan todos los ríos o todos los libros, porque si la Biblia es considerada como un río donde hay agua de diferentes fuentes, todo va a desembocar en Apocalipsis. Apocalipsis es como un gran océano, donde allí culmina todo y termina con la gran esperanza, el regreso de Jesús. Pero para que exista Apocalipsis, necesitamos un Génesis. Y el Génesis es tan importante y relevante en nuestra historia, en nuestra vida de manera personal, pero fíjense también, es el libro más atacado en este tiempo. Aquí nosotros vamos a abordar una temática especial, porque ahora más que nunca surge una necesidad de volver nuestros ojos a nuestro origen. ¿Por qué razón? El enemigo de Dios ha intentado romper nuestra identidad, quebrar nuestro propósito, y para poder hacerlo tiene que quitarnos la Biblia. Porque aquí nosotros encontramos el propósito, nuestra identidad, nuestro valor y todo lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sin embargo, si hay un libro donde coloca las bases de todo eso, es Génesis. Entonces, Génesis es un libro súper importante para nuestra comprensión hoy, para poder enfrentar las diversas filosofías, argumentos y propuestas que inclusive la ciencia coloca para poder quebrar nuestras bases, que es la base sólida de nuestra fe. No podemos comprender la Biblia sin antes primero entender los fundamentos que se colocan en Génesis. Entonces, esta temporada tiene como propósito ver la importancia de este libro, y aunque no estudiemos todo el libro, apenas nos lo hacemos en los primeros capítulos, vamos a encontrar que el comienzo del Evangelio
está en Génesis. Cuando hablamos de evangelio, a menudo siempre revisamos la vida de Jesús, ¿verdad? El ministerio de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y pensamos que el evangelio comienza con Mateo 1. Esta es la genealogía de Jesucristo. No. Antes de que la Biblia presente la genealogía de Jesucristo, se presenta la promesa de su llegada. Y la promesa de su primera venida a la tierra, ¿dónde la encontramos? En Génesis. Inmediatamente después de la entrada del pecado. Entonces Mateo 1 nos va a contar ya el cumplimiento de la promesa. Entonces el Evangelio no comienza en Mateo, el Evangelio comienza en Génesis, con la promesa, que de paso es la primera promesa y la primera profecía. Génesis vamos a verlo a partir de hoy como el comienzo del Evangelio. Y hoy nuestro tema son las primeras palabras del libro de Génesis. En el principio. En el principio. Vamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así el texto bíblico: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no comienza mostrando evidencias de Dios. Ahora te voy a mostrar que Dios existe. No. La Biblia comienza afirmando la existencia de Dios. En otras temporadas nosotros ya hemos hablado aquí que tenemos evidencias suficientes a través de la naturaleza, la revelación general, la revelación especial. Hay muchas maneras de poder ver evidencias de la existencia de Dios. Pero es interesante que la Biblia no esté interesada en mostrar evidencias de que Dios existe. La Biblia comienza con un acto de fe. Y ese acto de fe es: existe un Dios. Y ese Dios es el Creador. Muy bien. ¿Cuál es la contraposición a esto? Nosotros venimos de la nada y vamos a la nada. Y aparecen entonces diversas teorías sobre la creación de este mundo. Satanás lo que quiere hacer es quitarnos las primeras palabras de Génesis. En el principio estuvo Dios. Quiere decir que este mundo no vino de la nada, tuvo un principio. Y en ese principio hubo alguien, y ese alguien es Dios. Él es el creador. Cuando dice los cielos y la tierra, no está hablando solo del planeta. Los cielos y la tierra es una expresión que abarca el universo. Aquí está hablando de que Dios es el creador del universo. La tierra, refiriéndose a la tierra, y cuando habla de los cielos, va a hablar de todo el vasto universo que existe. No solamente de la creación de este planeta. Génesis, entonces, la palabra Génesis está asociada a la creación, al origen del universo y al origen de la vida. En el principio creó Dios. Es interesante que en nuestro idioma, en nuestro español por lo menos, todos comenzamos a escribir, ¿verdad?, de izquierda hacia derecha. En el idioma hebreo siempre se escribe de derecha hacia izquierda. Así comienzan las primeras palabras en Génesis. Bereshit bara Elohim. Estas tres palabras es el fundamento y el sustento, los pilares sobre lo cual se va a sostener 66 libros de la Biblia. Bereshit bara Elohim. Bereshit, podemos dividir la palabra en Be, significa dentro, Reshit significa comienzo. ¿Qué cosa es Génesis? El comienzo. Y quiero explicarte cómo comenzó todo. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés probablemente recibió la información primero de manera verbal. Recuerden que Dios cuenta a Adán, solo que en ese momento no hay nadie que pueda registrar. La transmisión era de manera oral. Pero la mayor revelación lo encontró Moisés allí en el desierto. Y es allí donde se comienza a escribir inclusive este primer libro. Bereshit, allá en el comienzo. Y allá aparece una palabra
que es la palabra bara, que es solamente un verbo que se usa para describir la acción de Dios. La palabra bara, crear, que se usa en Génesis, es crear independientemente si hay materia o no hay materia. Por eso vamos a encontrar en Génesis 1 que Dios no necesita de la materia para crear. Los seres humanos, cuando decimos creamos algo, bueno, a la verdad transformamos un poco de materia, porque la materia ya existe. Vamos a crear algo nuevo. ¿En base a qué? ¿A qué? Ya hay algo que existe. Eso comenzamos a transformar, obviamente, ¿no? Ahí viene toda la creatividad y la creación humana. Pero la palabra bara es traer a la existencia algo que nunca fue visto sin necesidad de materia preexistente. Por eso es que ahí va a aparecer en Génesis, dijo Dios. Punto. Había materia existente. Solo estaba creada, dice, los cielos y la tierra. Y dijo Dios. Y a través de su palabra, esa palabra bara, es la acción creativa de Dios, única para Dios. Esa es la palabra que David recordó cuando cayó en pecado. Y cuando él vio su condición y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, va para el Génesis su cabeza. Él puede crear. Mi vida está un caos. Mi vida está desordenada y vacía. Y Salmo 51:10 le va a decir, crea en mí un corazón nuevo. Porque tú eres capaz de poder traer del desorden al orden, de la oscuridad a la luz, del caos a la plenitud. Tú puedes hacer algo que nadie más puede hacer. Crea, viene de bara. Tú puedes hacer algo que el ser humano jamás es capaz de hacer. El ser humano puede hacer una operación física, pero ¿cómo puede operar la mente, las heridas internas? ¿Cómo puede curar el ser, ¿no? Al ser humano en su interior? No hay manera. Es algo que solamente Elohim bara. Él bara Elohim. Él puede crear. Él puede hacer. Bereshit, en el comienzo, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Elohim, que se traduce como Dios, lo vamos a dejar para estudiarla en una sola lección, porque es una palabra muy profunda. ¿Correcto? Bereshit bara Elohim. Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vamos a responder en Génesis 1, en los primeros versículos, 4 preguntas. ¿Cuándo? En el principio. No nos dice una fecha. ¿Cuándo ocurrió exactamente ese principio? En el principio. ¿Cómo fue creado? Eso significa que todo lo existente no fue producto de la casualidad. No es que el mundo o el universo era un caos y de pronto llegó al punto cero y ocurrió una explosión. No, esto vino como resultado de creación. Número 3, ¿quién? Dios. ¿Qué? Todo lo que existe. Cielo y la tierra. Las 4 preguntas, que es la base sólida de nuestra fe, está que tenemos un principio, que somos creados por un Dios que tiene el control y el dominio de todo. Esa es la base y ese es el fundamento. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, hay diversas creencias acerca de cómo se creó el mundo. Una de las más populares está en el hinduismo. Dice que el mundo, el universo, pasó a existir de la nada, primero transformándose en un huevo, luego ese huevo se rompió por la mitad, una parte, que era la parte de oro, se convirtió en el cielo, y la parte de plata se convirtió en la tierra, y allí nació Aditya, que es el sol, y de pronto todos los seres adoraron. En fin, cada religión tiene una diferencia totalmente creencia, o una creencia totalmente distinta a cómo vino a existir el universo.
Vamos a analizar en esta temporada algunas de esas creencias y vamos a comparar a la luz de las Sagradas Escrituras. La pregunta que surge en nuestra primera lección es: ¿todo lo que existe es casualidad o causalidad? Esa pregunta es importantísima. ¿Es casualidad? ¿Somos resultado de la casualidad? ¿O es causalidad? Alguien creó con un propósito. Hubo una causa para poder hacerlo. Para responder esta pregunta muy simple, casualidad o causalidad, vamos a analizar esto a la luz de 4 preguntas filosóficas. ¿Correcto? Antes, yo quiero decir, hay muchas personas que creen en la casualidad. Y la casualidad lleva al ser humano al reduccionismo existencial. ¿Qué cosa es el reduccionismo existencial? Si Dios no existe, la historia humana no tiene propósito. Todo lo que existe no pasa de ser coincidencia y accidente atómico, reunidos por una casualidad inexplicable. O sea, no existe ni propósito ni sentido. Esto significa pensar de que todo es casualidad. Nada tiene sentido, nada tiene propósito. ¿Correcto? Como dijera Fernando Pessoa, somos cadáveres vivientes que se reproducen. A eso se reduciría el ser humano. Un cadáver viviente que se reproduce. Los cosmólogos tienen algunos planteamientos interesantes en cuanto al origen del universo. Quiero decir que cuando hablamos de cosmólogos, en su mayoría, por lo menos un 90% de ellos, plantean la idea de que el universo fue creado por la casualidad. Quiere decir que en un momento hubo una explosión, a lo cual se llama como la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que obviamente esto se infiltró mucho, demasiado, especialmente dentro de los círculos académicos, tanto así que llegó un momento en que aquel que creía en Dios creador era ignorante. Bueno, esto viene desde un poquito, no muy poco tiempo, hace mucho tiempo atrás. Y aquel que cree en el evolucionismo, aquel que cree en la teoría del Big Bang, parece que es un hombre brillante, inteligente. En la mayoría de los ateos se declara, la mayoría de gente brillante, algunos se declaran ateos. ¿Por qué? Porque para ellos ciencia es ateísmo y religión llegaría a ser analfabetismo o personas ignorantes. Lamentablemente es el concepto popular. Sin embargo, la situación cada vez va cambiando. Porque fíjese, desde un comienzo, no todos aquellos hombres de ciencia, de paso, eran ateos. Muchos de ellos que hicieron grandes aportes para el mundo fueron creyentes en Dios. Pero esa minoría siempre hizo mayor ruido. Y ahora el mayor ruido se está haciendo ¿desde dónde? Desde nuestras universidades. Al colocar o al plantear ciertas, ojo aquí, teorías. Cuando alguien me dice, esto es comprobado, ¿cómo le digo? ¿Cómo compruebas el Big Bang? Y yo siempre tengo una respuesta para esto. El creacionismo y el evolucionismo o la teoría del Big Bang es la manera como va a determinar la visión de cada ser humano y son apenas 2 modelos. Si alguien me dice, compruébame que el mundo fue creado, mi respuesta es, yo no estuve en el Edén. Yo no estuve. Ni siquiera Adán. Adán estuvo en el Edén, pero él no vio cómo fue creado las cosas días antes a su existencia. Pero también le hago la pregunta, compruébame la teoría del Big Bang. Compruébame, te compruebo. Tú no estuviste allá. No estuviste. Ni tú estuviste en el Big Bang, ni yo estuve en la creación. Entonces yo necesito formar en mi cabeza, y esto es un acto de fe. Para ambos modelos se necesita fe. Yo necesito fe
para creer en el Dios creador, pero el otro necesita más fe para creer que del caos vino al orden. También necesita fe, es un acto de fe. ¿Cómo tú vas a creer que la perfección y la belleza de este mundo vino de la casualidad? Tú necesitas más fe que yo incluso. Porque hoy yo incluso te puedo probar que las cosas que existen demandan de un creador. Un pequeño instrumento que tenemos en la mano. No puedo decir, se explotó y apareció esto. Tú vas a decir, tú estás loco. Pero si yo te digo, esto pasó por una fábrica, un diseño, pues tiene lógica. Muy bien, tú necesitas más fe que yo. Porque tú necesitas creer que de verdad de una explosión vino la perfección. Que es totalmente inconcebible. Ahora, los cosmólogos plantean algunas ideas. Primero, la especulación sobre la teoría de cómo fue creado el mundo, para ellos es apenas una especulación filosófica, no una elaboración científica. La explosión inexplicable o belleza y complejidad, aquí tienen dos opciones. O creer en una explosión inexplicable o creer en la belleza y complejidad basada en un ser creador. El punto en común entre todos los cosmólogos es que el universo tuvo un comienzo. No hay manera, tuvo un comienzo. El asunto es cómo comenzó. Bueno, por lo tanto, si tuvo un comienzo, aquí viene el otro punto. Debe tener, ¿qué cosa? Una causa. ¿Correcto? Si hay un comienzo, existe una causa. Muy bien. Pero esta causa no podría ser el propio universo, sino algo fuera del universo. Hasta allí, los cosmólogos llegan. Hasta aquí. ¿Correcto? Entonces ahí aparecen diversas teorías. Teoría de las cuerdas, multiversos, universos paralelos, teoría del Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero aquí se producen algunas preguntas. Primero, ¿quién origina el universo? Para que el universo sea originado, se necesita de un ser infinito, eterno y omnipotente. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir antes del espacio. Por eso tiene que ser eterno. Por eso tiene que ser infinito y todopoderoso. Número 2, tiene que ser inteligente. Porque si nosotros vemos la complejidad y el orden y la belleza que hay en el universo, eso demuestra de un ser inteligente detrás. Número 3, tiene que ser inmaterial, o sea que precede a la materia, para que pueda crear luego la materia. Y tiene que ser intencional, porque si ustedes ven, el universo está perfectamente planeado para la existencia de la vida. ¿Por qué es que las personas, por más que dicen vamos a Marte, a Júpiter y todo, ¿por qué no van a vivir? No fue planeado para la existencia de vida. En cambio, el planeta, yo no puedo creer que vino de la casualidad. Aquí hay un plan. La existencia de la vida está en el perfecto orden que vemos para que exista vida. Y eso vamos a ver incluso en el próximo capítulo. Entonces, 4 preguntas. La primera pregunta, ¿por qué existe algo en vez de nada? Este es el argumento cosmológico. Todas las cosas tienen un origen. Una cosa es imaginar una cadena de causas, una causa primera que no tuvo comienzo. Muy bien. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Es una pregunta filosófica. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Esa pregunta se responde a través de la observación. Fíjense una cosa. Nosotros estamos en esa vía. Esta es la Vía Láctea. Dice que para poder cruzar solamente nuestra Vía Láctea, solo la nuestra, ¿correcto? Nuestra Vía Láctea se necesita 100.000 años de luz para poder cruzar de diámetro a diámetro. 100.000 años luz. Recuerden que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Digo, 300.000 kilómetros. Ahora, para poder cruzar, yo necesito 100.000 años. Solamente cruzar la Vía Láctea, de un lado para otro. Nosotros existimos dentro de esta vía.
Hay más o menos 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Aquí, dentro de esto, estamos nosotros. Ojo, esto es apenas una del universo. ¿Correcto? 100.000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Bueno, este sería nuestro planeta iluminado dentro del universo. Somos apenas un punto. En ese punto, nuestro planeta, en relación a una, no es la estrella más grande, que es el Sol, miren cuál sería el tamaño del planeta, de nuestra Tierra, en relación al Sol. Solo que el Sol no es la estrella más grande. Existe otra estrella mediana llamada Canis Majoris. El Sol sería este puntito en relación a esta estrella. Ahora, ¿cómo sería nuestro planeta? Insignificante, ¿no? Miles de millones de galaxias y estrellas existen en el universo y todo funciona perfectamente. Todo, absolutamente todo. Para poder ver la complejidad del universo y decir, pues bueno, un día todos los gases se juntaron y ¡boom! Perfecto. Y todo comenzó a funcionar. Es como si te dijera, el reloj que tú tienes, de pronto una explosión, ¡boom! Y comenzó la cuerda, comenzó el número. Tú me vas a decir, tú estás loco. Y claro, cuando nosotros comparamos la manera como ellos plantean el origen del universo a la luz de la Biblia, nosotros encontramos, como decía Blaise Pascal, la fe es superior a la incredulidad. ¿O fue el resultado de una creación inteligente? Y si tuvo una causa, ¿cuál fue el origen? ¿O quién fue quien lo creó? Descubre más sobre este tema aquí en la revista Esperanza, El origen de todo. Para solicitarla apenas debes enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Solicítalo ahora mismo. Te aseguro que te va a ayudar mucho a poder confirmar tu fe en un Dios creador que sin duda nos da un propósito para nuestra existencia. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio. Esa palabra, en el principio Dios, es la base, el fundamento de nuestra fe. ¿Correcto? Miren, ustedes saben, este hombre estudió a qué velocidad el universo se expande. Alan Sanders. Él dice así: yo era casi un ateo en la juventud. La ciencia fue que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Dios, dice él, para mí es un misterio. Mas es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Está hablando de un científico. Entonces me dice, ¿qué me llevó? Yo no fui a leer en el principio Dios, pero cuando yo contemplo, yo no puedo creer que esto vino de la casualidad. ¿Recuerdan ustedes David cuando escribe Salmo 19? La naturaleza, los cielos hablan de tu creación. Cuando tú miras cómo este mundo fue planeado de manera perfecta para la existencia y la vida, es imposible decir las primeras palabras de Génesis no tienen sentido. Tienen total sentido. En el principio, Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, dice David. Isaac Newton, ustedes saben que Isaac Newton, gracias a él, ¿no? Obviamente, tenemos todas las bases para entender sobre la teoría de la gravedad.
Él escribió algunos libros de religión. Incluso él escribió algún libro de Daniel y Apocalipsis. Especialmente era un estudioso de Daniel. Él escribe en su libro Principia lo siguiente. Este maravilloso sistema compuesto por el Sol, planetas y cometas solo pudo haber surgido a partir del consejo y dominio de un ser inteligente. No solo Newton, hablemos allí de Albert Einstein, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Luis Pasteur. Todos ellos, aquellos que aportaron tremendamente al mundo, eran creyentes y creían en Dios. Dice, existe un diseño. Y ese diseñador inteligente es Dios. El mundo revela orden, complejidad, inteligencia, armonía, pero sobre todo propósito, que apunta ¿a quién? A un diseñador inteligente. Si un reloj necesita de alguien que pueda colocar los números, allí los punteros, el segundero, necesita de un diseño que es un reloj. Imagínate el mundo, lo complejo que es. Segunda pregunta, ¿por qué hay música en lugar de ruido? La primera es, ¿por qué existe algo en vez de nada? La segunda, ¿por qué hay música en lugar de ruido? Presten atención aquí. Para que exista música se necesita por lo menos 3 elementos. Número 1, un director, ¿verdad? Un director de orquesta. Número 2, ajuste. Los instrumentos, si están desafinados, por un buen músico que tenga, suena horrible. Necesita ajuste y necesita que alguien lo dirija, que alguien lo ejecute. Número 3, necesita ahí viene lo tercero, ¿no? Que alguien guíe de comienzo a fin. Muy bien. En el mundo no existe ruido. En el mundo existe música. Cuando hablo de música es porque hay armonía y exactitud en todo lo que existe. Parece que alguien vino y ajustó la distancia, la medida, la cantidad para nuestro planeta. Acompáñenme aquí a algunos asuntos interesantes. Miren, el ajuste divino. Si el Sol estuviese apenas 5% más cerca o 1% más distante de la Tierra, eliminaría la vida de nuestro planeta. ¿Qué se llama eso? Ajuste. Así como los instrumentos se ajustan, alguien tuvo que ajustar. Número 2. Si la gravedad fuese mayor, nos aplastaría a todos. Si la gravedad fuese menor, flotaríamos en el espacio. Ajuste, perfecto. Si la atmósfera fuese un poco diferente, no podríamos respirar. Si la fuerza nuclear fuese 2% más fuerte, no tendríamos hidrógeno, ni agua, ni vida. Si el nivel del dióxido de carbono, CO2, fuese mayor, tendríamos un efecto estufa que quemaría a todos. Y si fuese menor, las plantas no harían fotosíntesis. Stephen Hawking decía, parece que este universo alguien preparó al ver los parámetros exactos necesarios para la vida. Lamentablemente era el ateo. Tenía tanta gratitud, pero no sabía a quién agradecer. Ajuste divino. Que tú me digas que todo fue ajustado por casualidad. Hay que ver qué cosas más pequeñas alguien tiene que estar ajustando. Tercera pregunta, ¿de dónde viene la idea de Dios? Esto me impresiona. En todas las culturas, por más avanzadas o primitivas que sean, hay un concepto respecto a Dios. Es la huella de Dios en la conciencia humana. Nadie nace ateo. Las personas se vuelven ateas. No hay un ser que nazca ateo. Y obviamente, las personas se vuelven ateas. La mayor parte de personas no es por un asunto intelectual, es por un asunto de experiencias que no tuvieron respuestas en la vida. Más es un asunto emocional que intelectual. Bueno, hay un libro donde habla de ex-ateos, ¿no? La mayoría que tenía su amargura era contra Dios por las tragedias que no podían explicar. ¿Dónde está Dios? Entonces, prefiero creer que Dios no existe a creer que Dios existe y no hizo nada. A partir de allí nace mucha amargura y ir en contra de Dios. ¿De dónde entonces viene la idea de Dios? 1860. Apareció Charles Darwin.
y apareció aparentemente una guerra intelectual contra Dios. Lo que me gusta es que Dios nunca se defiende en el momento. Él deja que el tiempo revele. Cuando Satanás lo acusó en el cielo, no lo destruya Satanás. Dejemos que el tiempo revele. 1860. Apareció obviamente el origen de las especies y apareció también obviamente la teoría de que el hombre viene a partir de la evolución. La fe era cosa de gente ignorante y la ciencia decía que Dios no existe. Osvaldo Iacoya, que es profesor de Historia de Filosofía Moderna y Contemporánea, él escribe en esta revista súper interesante un texto realmente impresionante. Miren lo que dice. En el siglo XX, tanto Nietzsche, Marx, Freud, Sartre y otros llegaron a apostar en la muerte de Dios. En el inicio de la era de la razón, no es necesario ser un especialista para saber que ese triunfo nunca se concretizó. Al contrario, lo que se observa hasta hoy es una valorización de la fe, inclusive entre los científicos. A lo largo de la historia, la relación del hombre con lo sagrado se ha mostrado un lazo extremadamente persistente. Por más que ellos dijeron en la era de la razón que Dios o el concepto, la creencia sobre Dios va a desaparecer, cada vez encontramos gente con más fe. Porque mientras el ser humano dice no necesitar de Dios, hoy día, presten atención, la habilidad de tener experiencias religiosas tiene una base neuroanatómica. La anatomía del cerebro humano fue creado con un espacio para que el ser humano se relacione con su creador. Esto responde a por qué me siento vacío cuando no me relaciono con Dios. Entonces, ¿cuál es la mayor explicación? Más allá de lo que hemos visto, el ajuste divino, por qué existe algo en vez de nada, al ver la perfección, la simetría. Vamos de lo macro a lo micro, ¿no? De lo más extenso a lo más personal. Yo. ¿Cómo es una persona que no tiene fe? Yo no conozco una persona atea que diga, gracias al ateísmo soy feliz, mi vida fue transformada, fue cambiada. Maravilla. No. Pero sí conozco gente que dice, Dios me alcanzó, Dios llenó el vacío de mi vida, Dios me dio plenitud. Y existe un estudio incluso dentro de la neuroanatomía de que el ser humano fue creado para una relación con su creador. La huella de Dios lo tenemos en nuestro propio ser. Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo, decía lo siguiente: la neurosis de nuestro tiempo es el vacío existencial. La gente tiene mejores colchones pero no puede dormir, tiene mejores edificios pero no es feliz, tiene las mejores casas pero no los mejores matrimonios, tiene la mejor tecnología pero se siente solo. El problema es que intenta llenar por fuera el vacío que tiene dentro. Hoy eso tiene un nombre incluso. Se llama neurosis noogénica. Es interesante el nombre que se colocó. ¿Qué cosa es neurosis noogénica? Tener todo y no encontrar sentido. Y vamos a ver gente tan importante, influyente, gente poderosa, gente que aparentemente alcanzó el éxito, que al final dice, la vida no sirve. Cada 40 segundos muere una persona. No muere, perdón, se suicida una persona. Y para que alguien se suicide, 20 lo han intentado. Y uno dice, pues bueno, puede ser en los países donde hay tanta pobreza. No. El mayor índice de suicidios es en países donde hay más riqueza, más comodidad, más estabilidad. Y uno no entiende. ¿Por qué? Si tienes todo, es que el vacío realmente carcome. ¿De dónde viene entonces la creencia de Dios?
Eso es lo que decía Carl Jung, ¿no? Lo que decía la neurosis central de nuestro tiempo es el vacío. La naturaleza humana simplemente no puede soportar el vacío y el no tener sentido. Se vuelve asustadiza, agitada, se hace trizas. Lo trágico es que no tener un propósito se ha convertido en una característica de nuestra cultura moderna. La mente moderna nos ha dado conocimiento, comodidad, pero sobre todo vacío existencial. La vida con propósito. Blaise Pascal decía: en el corazón del hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y San Agustín decía: oh Dios, nos creaste para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren descanso en ti. En el principio, Dios. ¿Cómo llama la Biblia a aquel que niega la existencia de Dios? Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no existe Dios. Romanos 1:19 y 20 dice que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Dios nos ha revelado su poder, su gloria a través de todas las cosas creadas. La creación es un libro abierto. La naturaleza es un libro abierto para decir, hay alguien que creó todo esto con un propósito. Y si la naturaleza es creada con un propósito, entonces el ser humano tiene un propósito. Yo tengo un propósito, no vengo de la casualidad. Dios se ha revelado de manera general, de manera especial, manera general a la naturaleza, de manera especial a través de su palabra y de manera perfecta a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la revelación perfecta de quién es Dios. Sin embargo, Hebreos 11:6, necesitamos fe para creer en Génesis 1. ¿Por qué razón? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para todos aquellos que le buscan. Y aquí encontramos la razón por la cual fuimos creados. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado. Y aquí encontramos el porqué. Creado por medio de Él y para Él. A menos que no entendamos eso en la vida, nuestra vida no tiene propósito. Andaremos, vagaremos en el desierto esta vida sin rumbo. Fuimos creados por Él y para Él. Hay una historia que dice que un día el álamo juntó a todos los árboles del bosque y dijo: vamos a hacer guerra contra el sol. Y vamos a decirle: sol, aunque tú existes y salgas, no queremos nada contigo. Así que cada vez que sale el sol, todos se esconden, agachan todas sus hojas. Todos se esconden, todos se ocultan del sol. Al comienzo todo parecía divertido, pero después encontraron que sin sol ellos estaban perdiendo la vida. Sus hojas estaban marchitadas, amarillas, necesitaban del sol, del sol, del sol, del sol. El ser humano inició una guerra contra Dios. No necesita de Dios. En la medida que se distancia de Dios, encuentra que pierde la vida, pierde el sentido, pierde el propósito de vida. ¿Y saben cuándo se nota más esto? Cuando llegas a la muerte. Porque todo puede uno creerse todopoderoso, bien en esta vida, hasta que llega un momento en que su vida está en juego y llega un punto final. Me encanta cuando Pablo escribe a Timoteo: Timoteo, yo voy a morir. Pero escúchame una cosa: peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me queda guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo? Muerte, ¿qué tal? Mucho gusto. Tú hoy podrás quitarme la vida, pero hay alguien que te venció. Y yo voy a morir, pero mi sepultura un día se va a abrir, porque yo creo que en el principio estuvo Dios. Y ese Dios es el creador de todo. Y mi vida tiene un propósito. Si la muerte vino por causa del pecado,
Cristo vino para derrotar al pecado. Y no existe mayor seguridad en la vida que creer en Génesis 1:1. En el principio Dios. Le voy a decir por qué. Porque lo mismo sucede con nuestra vida. Sin la presencia de Dios nuestra vida es vacía, es un caos, es oscura. ¿Qué cosa hace Dios cuando trae la vida? Orden. ¿Qué trae? Luz. ¿Qué trae a la vida? Una nueva creación. Por eso llegamos a ser una nueva criatura. Bereshit bara también tiene que ver con nuestra vida. Dios puede crear. Dios puede traer del vacío a la plenitud, del caos al orden, de la oscuridad a la luz. Dios puede crear todo nuevo. Absolutamente todo nuevo. Y ese es el Dios extraordinario que tenemos. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Es el fundamento de nuestra creencia y sobre la cual toda la Biblia se sustenta. Toda la Biblia. Y en este momento yo quiero hacerte una invitación muy especial a poder creer en ese Dios creador. Ese Dios que puede traer plenitud a tu vacío, orden al caos de tu vida. El Dios que puede traer luz a tu oscuridad. El Dios que crea, que hace todo y que hace que todo tenga sentido. ¿Tú sabes por qué fuiste creado? Con un propósito. Y el propósito es que fuiste creado por Dios y para Dios. Y a menos que eso tú no lo entiendas, en la vida darás vueltas y vueltas y vueltas innecesarias. La razón es simple. Aquel que sabe de dónde viene, sabe dónde va. Aquel que sabe que tiene un origen, sabe que tiene un destino. Y aquel que no sabe de dónde viene, pues a dónde va. Aquel que no sabe que viene de las manos de Dios, ¿cuál es el propósito de la vida? Y una vida sin Dios no tiene propósito. Y una vida sin propósito no tiene sentido. ¿Tú sabes por qué le está faltando sentido a tu vida? Porque Dios necesita estar al principio. Arriba, al principio de todo. En el principio Dios. Antes de tus relaciones, antes de tus negocios, antes de tu trabajo. En el principio Dios es el secreto de la vida. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Aquel que coloca a Dios al principio de todo, tiene plenitud, tiene paz. Aquel que coloca a Dios al principio como el fundamento de su vida, de su existencia, tiene una vida con sentido. Y la razón es porque descubre su propósito. Por favor, no continúes más dándole la espalda a Dios, porque aquel que se aparta de su Creador entra en el terreno de la muerte. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Tú necesitas de ese Dios creador en tu vida. El Dios que trae sentido y propósito, o el Dios que trae propósito y sentido. En el principio creó Dios. Ese es el fundamento. Para poder creer una restauración necesitamos creer en la creación. Para creer en ese Dios que tiene poder necesito revisar la primera página de la Biblia. Y de la primera página de la Biblia, las 3 primeras palabras me dice cuál es el origen de todo y el secreto de la vida. Aquellos que reconocen temprano a su Creador viven la experiencia más linda en la vida, de plenitud. Podrá faltarte todo por fuera, mas estarás siempre pleno por dentro. Aquel que experimenta a Cristo, a su Creador en su corazón, siempre tendrá un propósito. Y en este momento yo quiero invitarte para que allí donde estás puedas revisar tu vida. Y así como Génesis 1, también tu vida puede estar Dios al principio de tu día, al principio de tu existencia, al principio de tus negocios, al principio de todo, en el principio Dios. Ese es el secreto de la vida y ese fue el comienzo de nuestro mundo. ¿Estás dispuesto a aceptar a ese Salvador, a ese Creador?
ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy más que nunca necesitamos volver nuestros ojos a nuestro Creador. Nuestros ojos están siguiendo el brillo de este mundo, las cosas que el mundo ofrece. Y a veces estamos escuchando tantas filosofías que nos apartan de ese Dios Creador. Mas hoy tu palabra